Estimados amigos, quiero reflexionar con ustedes sobre un pasaje que me parece sumamente importante y curioso, y es el que se refiere al diálogo que tuvo Jesús con el llamado joven rico de Mateo capítulo 19 y versículos 16 al 27. Quiero leerlo para que ustedes, leer estos versículos para que ustedes sigan pensamiento, a dónde quiero llegar. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para ganar o tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo al joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Una de las cosas que me llama la atención en estos versículos, en este diálogo entre el joven rico y Jesús, es que el joven rico quería entrar a la vida eterna. Y Jesús le dice algo curioso. Le dice: si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Preguntó el joven. Pues se le menciona 5, me parece que hay 5 de los 10 mandamientos que Dios dio en el Sinaí. Pero me pregunto si en realidad, como dicen muchos predicadores y maestros bíblicos, nadie puede cumplir la ley, o nadie está en la capacidad de cumplir la ley de Dios. ¿Por qué el Señor tendría que exigirle que guarde los mandamientos si en realidad nadie los puede guardar? Sin duda alguna, esta es una reflexión justa y oportuna, porque se ha venido diciendo que la ley es demasiado perfecta, que nadie la puede cumplir, y por lo tanto tiene solamente una función de llevarnos a Cristo. Pero el asunto es, ¿por qué el Señor Jesús le dice a este joven que guarda el mandamiento si nadie lo puede guardar? Y el joven había dicho, le contestó: Señor, pero todos los mandamientos que me estás mencionando yo los he guardado desde mi juventud. Pero Jesús no pone en duda eso. No le dice: ja, 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 ¿cómo es posible si nadie puede guardar los mandamientos?
No. Solamente le dijo, no, le dijo que le faltaba una sola cosa para que sea perfecto. Que vendiera todo lo que tenía, se lo diera a los pobres y que le siguiera a él. O sea, la perfección realmente no viene por guardar la ley, viene por guardar los mandamientos, digamos, y seguir a Jesús, si quiere ser perfecto, ¿no? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. De ahí viene ya la perfección, siguiendo el modelo de Cristo. Pero de todas maneras, Jesús le dice que tiene que guardar los mandamientos. O sea que se pueden guardar los mandamientos siguiendo a Jesús. Pero por otro lado, se resulta curioso que si los 10 mandamientos iban a ser clavados por Jesús dentro de muy poco tiempo, clavados en la cruz, y que iban a quedar pues obsoletos o caducos, Jesús insiste que lo guarde. Mandamientos que él iba ya a clavar supuestamente, como dicen nuestros hermanos, en la cruz del Calvario, en muy poco tiempo. Esto me hace pensar indudablemente que la salvación no es solamente una cuestión de creer en Jesús, sino también es una cuestión de creer y obedecer, de creer y obrar. Así es que yo pienso que lo que Jesús estaba diciéndole al joven era que tenía que guardar los mandamientos. Alguien dirá, pero acá no se menciona el sábado. Sí, pero se mencionan antes 5 mandamientos. ¿Quiere decir que los otros 5 sí los podemos violar? No. Menciona 5 para dar a entender que son los del Sinaí, ¿no? El que dio Dios en el Sinaí. Pero le dice, si quieres estar en la vida, guarda los mandamientos. Eso sería una cosa un poco difícil de entender si es que en verdad los mandamientos no se pueden guardar. Tiene que guardarse, ¿no? Y tiene que hacerse el esfuerzo de guardarse. Y eso se puede guardar cuando uno realmente está comprometido con el Señor y realmente tiene el Espíritu del Señor. Y de repente al principio puede ser que falle, pero después con el tiempo va creciendo y se vuelve perfecto siguiendo al Señor Jesús. Pero de hecho hay que guardar los mandamientos. Por eso que cuando el Apocalipsis dice que la paciencia de los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay dos cosas ahí. Los mandamientos de Dios y los mandamientos de Jesús. Perdón, la fe de Jesús y los mandamientos de Dios. Ojo, eso es importante. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No dice que son los mandamientos de Jesús, sino los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos de Jesús son los mandamientos de Dios, pero magnificados. ¿No? Magnificados. Y con un sentido más humano en algunos aspectos. Por lo tanto, no podemos decir que somos salvos sin tener que estar pensando en la ley o en los mandamientos de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Porque la salvación es por fe y por obras. Y esto es lo que la gente no entiende. La gente piensa que la salvación es solamente una cuestión de yo me entrego al Señor, creo en ti y estoy salvo desde ese momento y para siempre. Una vez salvo, siempre salvo. No. Uno se convierte al Señor y se arrepiente de sus pecados para no seguir obrando mal, sino obrando bien. Para seguir actuando de manera correcta. Y pienso yo de que nadie es perfecto. Podemos cometer muchos errores. Y los cometemos. Pecados bastante feos. Pero el Señor tiene misericordia y nos tiene paciencia. Y espera que nosotros realmente abandonemos nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Que abandonemos nuestro pasado corrompido. Dios nos puede perdonar y está siempre listo a perdonarnos. Y hasta cristianos devotos pueden caer y ya vemos que el ungido David cayó de una forma terrible, ¿no? Siendo un hombre creyente, un Cristo ungido, ¿no? Él también falló, pero de una forma muy,
fama muy baja, ¿no? Maléfica, maligna. Pero se nos manda a obrar, a guardar los mandamientos de Dios. Les voy a preguntar, ¿incluimos el sábado allí? Esto es una cuestión muy seria también. ¿Se guarda o no se guarda el sábado? Santiago dice que uno viola un mandamiento, ya violó todos. Y ahí viene el problema del asunto del sábado, que es un tema que es complejo. Porque en mi blog, por ejemplo, te hago una encuesta y les pregunto a mis visitantes, ¿creen ustedes que se debe guardar el sábado? Les pongo varias opciones. Y 50%, digamos, 3 respuestas clave. Sí, no, solamente los judíos. Y una cuarta opcional, una cuarta que es opcional. Pero la verdad es que hay un número importante de personas, cristianas, que sí creen que hay que guardar el sábado. Y va empatado con aquellos que dicen no. Y va empatado con los que dicen que es opcional. O sea, que es un tema difícil, un tema complejo. Pero imagínense ustedes de uno esforzarse por guardar los mandamientos y uno dice, no, el sábado no hay que guardarlo porque el sábado ya está obsoleto, ya fue abolido. Yo me pregunto, de 10 mandamientos que está en la tabla de la ley de Dios, uno desapareció y ha quedado abolido. Y sobre todo que el sábado representa el milenio, ¿no? Y mientras el milenio no se establezca, tendríamos que seguir conmemorando el día, ¿no?, del milenio a través de la guarda del sábado. No estoy siendo dogmático, no estoy diciendo que hay que guardar el sábado, ni me estoy poniendo al lado de los sabatarios o sabatistas o al lado de los dominicos. Pero hay un asunto bien complejo allí que hay que dilucidar bien, tomar una posición, porque imagínense, ¿no?, tanto nadar para terminar ahogados en la orilla por no guardar un mandamiento de los 10. Por eso yo les digo a ustedes, examinen, como lo estoy haciendo yo con toda la franqueza, porque todavía no llego a un acuerdo total, pero me parece absurdo de que se diga de que no hay que guardar mandamiento porque nadie lo puede guardar, cuando Jesús, por otro lado, le está exigiendo al joven rico que para entrar a la vida tiene que guardar los mandamientos. Esto resultaría congruente si es que realmente no se puede guardar mandamientos. Así es que, y más aún cuando esos mandamientos iban a ser clavados al poco tiempo por el mismo Señor, supuestamente. Yo creo de que la vida cristiana es obrar con amor. Y tenemos el cristiano, tiene un nuevo mandamiento, se llama el mandamiento del amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Pues yo creo que esos 2 mandamientos, el amor a Dios y al prójimo, como ustedes también lo creen, resumen prácticamente toda la ley. Los 4 primeros a Dios y los restantes 6 están en el amor al prójimo, ¿no? Así es que pienso yo de que no es que esos 2 mandamientos que se llaman el mandamiento de amor a Dios y al prójimo sacan o hacen obsoletos a los 10 mandamientos. No, es el resumen de esos 10. Es el resumen. Amar a Dios y al prójimo. Cuando uno ama a Dios, uno tiene que guardar los primeros 4, supuestamente, o solamente 3. Y cuando uno tiene que amar al prójimo, uno tiene que vencer los 6 restantes o solamente 5. Entonces aquí hay algo que hay que estudiar con mucho cuidado, porque al joven rico se le dice esto. La salvación, entonces, es básicamente, ¿no?, guardar mandamientos, seguir a Jesús para ser perfecto, porque de esta manera uno puede entrar a la vida eterna en el reino de Dios, que es la salvación, según lo que hemos visto. La salvación completa, integral, es poder entrar al reino de Dios con vida eterna, habiendo obrado, obedecido los mandamientos del Señor. Indudablemente hay mandamientos colaterales como ir y predicar el Evangelio, que es un mandamiento muy importante, ¿no?, que es muy importante, que tenemos que cumplirlo hasta que Jesús venga. Por eso les digo a ustedes,
Hay quienes dicen que salvación no es por obras. No, no es por obras. Indudablemente no es por obras cuando uno dice, yo no creo en Dios, pero yo soy una buena persona, yo hago bien a todo el mundo. Si hay una vida futura, de repente, y si existe Dios, no sé si existe, de repente Dios tendrá misericordia de mí porque he sido bueno durante toda mi vida. Esa persona no se salva. La salvación viene por creer en Jesús y tener fe en Dios sin haberlo visto. Y luego, habiendo aceptado a Jesús por la fe, andar una nueva vida, hacer obras. Y en la Biblia dice muy claramente, ¿no? En Romanos 2, 6 y 7. Lean ustedes Romanos 2, 6 y 7. Esto me parece que es fundamental. En Romanos 2, 6 y 7 se nos habla de obras. Y aunque a mucha gente no le guste estas palabras que nos mandan a obrar, están ahí en la Biblia. No podemos sacarlas de la Biblia. En Romanos, capítulo 2, dice 6 y 7, el cual pagará a cada uno conforme a qué, a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buenas obras. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No hay nada que hacer. Uno no puede decir, soy cristiano, me he convertido, Dios me borró mis pecados, por lo tanto, así peque, caiga y vuelva a pecar, y me voy a salvar de todas maneras porque una vez salvo, siempre salvo. No. Uno tiene que ya hacer buenas obras. Las obras que vienen por esa fe que tiene en un Señor. Uno empieza a amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas. El Espíritu del Señor te da ese amor para poder tener caridad por los semejantes y un amor apasionado por Dios. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado con aquellos hermanos, entre comillas, que dicen, no hermano, tú ya eres salvo, siempre salvo mientras tú haces obras. Las obras no salvan a nadie. Pero hay que entender esto, y repito, nadie puede decirle a Dios, bueno, no sé si Dios existe, pero yo me porto bien, por si acaso. A ver si Dios me salva, si es que existe. Si es que existe. Ya Dios me verá, pues he hecho muchas cosas buenas, he sido un gran filántropo, he repartido la mitad de mis bienes a los pobres, todo. ¿Está bien? Pero esas obras no salvan. Lo que la obra, lo que salva es tu fe en el Señor Jesucristo, fe en Jesús, y luego hacer buenas obras para ganar la vida eterna. Cuando Jesús nos dice que visitemos a las viudas, a los huérfanos, y los cuidemos, a los que están en las cárceles, en las prisiones por la fe, que demos de comer al hambriento, vistamos al desnudo, son obras, y tenemos que hacerlo, porque ¿qué hace uno? Dice, no, anda, vete nomás, que Dios te lo dé, que Dios te cubra, que Dios te dé un plato de comida, y no lo hace uno. ¿Para qué sirve? No sirve para nada. Uno tiene que obrar. Así que, si eres duro de corazón, frío, no te importa a nadie, no te puedes salvar, pues, porque no tienes amor. Tienes que ser un hombre solidario, tienes que compartir lo que tienes que ser un hombre dadivoso. Se requiere hacer obras. Y uno tiene que distinguirse del egoísmo y de los gente egoísta y avara. Gente que no piensa en nadie sino en sí misma. Nosotros tenemos que pensar en los demás y hacer los esfuerzos por ayudar a los demás, de alguna forma o de otra. Ayudar, tenemos que hacer obras y tenemos que darle la palabra del Señor. Es importante la palabra, pero también tenemos que dar también ayuda financiera, si es posible, un plato de comida, hospedaje, qué sé yo, al que no tiene, ¿no? Y ayudarlo, ¿no? Curarlo, lo retirado en el piso, ¿no? Como cuando Jesús hablaba, pues, de buen samaritano, ¿no? Es que valía más que todos aquellos religiosos que pasaban indiferentes y no hacían nada. Por eso, hermanos, quiero decirles es que hay que guardar los mandamientos, que no se diga, ¿no?, que nadie lo puede cumplir, que realmente solamente sirvió como un propósito para conducirnos a Cristo y punto. Pienso de que si es así, entonces puedo mañana matar, puedo
puedo robar y hacer todo lo que quiera. No, pues no se puede. Con esta reflexión me despido, hermanos. Hasta la próxima.